Cuando caminas a solas con Dios, ese es el tema de hoy. Cuando caminas a solas con Dios, experimentas, conoces a Dios. Muchos hombres de la Biblia caminaron con Dios y caminaban a solas con Dios. Donde el Señor les decía que se movieran, ellos se movían. Donde el Señor les decía vayan a aquel lugar, ellos iban, porque caminaban con Dios. Diga conmigo, caminaban con Dios. Es una experiencia tan maravillosa caminar con Dios, porque la presencia de Dios nos lleva de victoria en victoria. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando caminamos con Dios a solas, experimentamos y conocemos al Dios de toda victoria. Conocemos al Dios de todo poder. Conocemos al Dios de toda gloria, a su nombre. Y la Biblia enseña que Jacob en Peniel lucha para obtener la bendición de Dios. Lucha para tener. Pero lo más asombroso, lo que me asombra este pasaje bíblico, es que cuando Jacob decide pasar con sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos del otro lado, dice la escritura que les hizo pasar por el arroyo y a todos los que él tenía, y se quedó solo. Diga conmigo, se quedó solo. Jacob se quedó solo en un momento. Van a haber momentos en nuestra vida que vamos a estar absolutamente solos. ¿Por qué? Porque es en la soledad donde Dios se manifiesta a su nombre. Es en la soledad donde Dios se glorifica a su nombre. Es en la soledad, cuando nosotros caminamos a solas con Dios, Dios se manifiesta. Cuando nosotros caminamos a solas con Dios, Dios se glorifica. Cuando nosotros caminamos a solas con el Señor, Dios empieza a demostrar su gloria y su poder. Es algo tan maravilloso caminar con Dios, que si la gente o las personas de allá afuera supieran que Dios está siempre atento a nuestro clamor, atento a nuestra oración, atento a cualquier seña nuestra, ellos invocarían y Dios les respondería. Pero ¿qué es lo que sucede? Vivimos en un tiempo tan peligroso donde la gente ya no busca a Dios. Vivimos en un tiempo tan peligroso que la gente, en vez de estar en la iglesia, quiere estar en la fiesta del mundo. En vez de estar en la iglesia, quieren estar paseando por el mundo. En vez de estar en la iglesia, quieren estar haciendo las cosas del mundo y no quieren caminar con Dios. Este Dios que hizo el mundo, este Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en él hay, a su nombre. Vivimos una generación tan perversa que en vez de querer acercarse a Dios y de caminar con Él, se alejan y no saben que se pierden una bendición tan grande como el caminar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, lo tienes absolutamente todo, a su nombre. ¿Por qué? Porque Dios es vida, porque Dios es gozo, porque Dios es paz, Dios es fortaleza para los débiles, Dios es humilde, Dios es sencillo y se manifiesta a aquellos que son mansos y humildes como Él es. Por eso que cuando nosotros caminamos con Dios, Dios empieza a manifestarse con poder. ¿Por qué se manifiesta Dios con poder? Porque estamos caminando con Él. Y cuando caminamos con Él a solas, nosotros experimentamos y conocemos del amor perfecto de Dios hacia nosotros. Si las personas supieran que Dios tiene para derrochar y para dar amor en abundancia, ellos no estarían buscando al hombre. Ellos no irían detrás de los hombres. Ellos no irían detrás de las personas, de las mujeres. Ellos irían a los pies de Dios, a los pies de Cristo, aquel que los amó en la cruz de Calvario, porque Cristo Jesús murió por todos nosotros los pecadores. Él vino a este mundo para demostrar que el amor existe, y el amor no está en el 14 de febrero, sino está en Dios, porque Dios es amor, y ese amor Él lo manifestó hace más de 2000 años en la cruz de Calvario. A su nombre. La Biblia enseña que grandes hombres y grandes mujeres de la Biblia fueron grandes porque caminaron con Dios. Dios los hizo grandes porque caminaban a solas con Dios.
Dios primeramente, antes de salvar una casa, una familia, Dios se manifiesta o bien al hombre o bien a la mujer. Primero Dios se manifiesta a ese varón o a aquella mujer para de esto salvar a toda la casa. Y ten gozo y alegría en tu corazón que Dios te ha escogido. ¿Para qué? Para ser salvado, de bendición y de salvación para toda tu familia. Porque lo que el Señor quiere es bendecir tu vida, bendecir tu casa y bendecir a toda tu familia. Y no solamente el Señor quiere bendecirte, sino que también quiere salvarte y darte vida eterna. Porque para eso vino Jesucristo. A su nombre. La Biblia enseña que Jacob estaba solo. Van a haber momentos en nuestra vida que nosotros vamos a pasar nuestros desiertos solos. Van a haber momentos en la vida que nosotros vamos a pasar nuestros procesos solos. A su nombre. Van a haber momentos en la vida donde nuestra tormenta la vamos a tener que aprender a soportar, pero solos. No va a estar el pastor, ni siquiera para orar en ese momento. No va a estar tu hermano ni tu hermana. Vas a estar solo, vas a estar sola en tu proceso. Vas a tener que aprender a depender de Dios. Vas a tener que aprender a escuchar la voz de Dios en el proceso, en la soledad, en la angustia, en la tribulación, en el hambre, en el momento que estés atravesando, sea cual sea el momento que atravieses. Vas a tener que aprender a pasar tiempo con Dios a solas. Y vas a pasar por ese desierto absolutamente solo. Y parece que estás sola, parece que estás solo, pero no estás solo, no estás sola. Yo he venido a decirte de parte del Señor que en cada proceso y en cada prueba y en cada tormenta y en cada dificultad de tu vida, tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor va adelante como poderoso gigante, abriendo caminos, abriendo puertas. Que tú pareces. Lo que parece, hermano. Y aunque parece, hermana, que la noche nunca va a acabar y que no va a llegar el día, que no vas a ver la luz, el Señor se va a manifestar con poder en ti. Se va a manifestar con poder en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Hay que creerle a Dios. Y hay que aprender, aún en la soledad y aún en la angustia y en la aflicción, a estar solo con Dios. Van a haber momentos que Dios te va a llevar al desierto precisamente para que tú entiendas y comprendas que Él es el que está contigo en ese momento y que tú no estás solo, aunque parezca. Y estos hombres caminaron solos. Jacob caminó solo en un momento de su vida. Tuvo que dejar a su esposa, tuvo que dejar a sus hijos, a sus hijas, tuvo que dejar a sus siervas y todo lo que él tenía por estar a solas con Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estar a solas con Dios? El primer beneficio es que tienes paz en medio de cualquier dificultad y tormenta que vivas en tu día a día. Ese es el primer beneficio. Que Dios te da la paz en los momentos más difíciles de tu vida. Si estás pasando por problemas económicos, problemas financieros, déjame decirte que Dios te puede dar paz en medio de ese problema de necesidad. Te da la paz y la tranquilidad y aún tú eres feliz con lo que tienes. Con lo poco que tienes eres feliz. ¿Por qué? Porque Dios te da la paz cuando tú decides estar a solas. Es una bendición que los matrimonios oren juntos. Que el esposo y la esposa estén orando juntos. Es una bendición. Pero mayor bendición tiene que tú estés a solas con Dios. Voy a repetir nuevamente esa palabra. Mayor bendición tiene cuando tú pasas a solas con Dios. Porque Jacob, la Biblia enseña en Génesis capítulo 32, versículo 24. Así quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. ¿Qué varón era ese? Era un ángel, el ángel de Jehová, que se presentó. Pero en el Antiguo Testamento, cuando yo leo que era el ángel que se le presenta al Señor, era la misma presencia del Señor Jesucristo que estaba ahí presente, a su nombre. Porque la Biblia enseña que este varón se le presenta a Jacob y Jacob dice que está luchando toda la noche.
se puso a luchar y batallar con este ángel. Y no me voy hasta que tú no me bendigas. Escuchen bien. No me voy hasta que tú no me bendigas. Luchando allí, batallando. Cuando tú doblas tus rodillas y buscas a solas a Dios, estás batallando, estás lidiando una batalla a su nombre. Se está lidiando, se está soltando una batalla, como tú no te imaginas. En el mundo espiritual se están moviendo los ángeles y se están moviendo los demonios. ¿Para qué? Para que no te llegue la bendición que ya Dios ha depositado en ti. Entonces hay que luchar y hay que pelear por la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios sin duda alguna quiere que nos vaya bien. Sin duda alguna Dios quiere que tú seas bendecido. Sin duda alguna Dios quiere que tú no tengas necesidad de nada. Sin duda alguna Dios quiere prosperar tu salud como prospera tu alma. Dios quiere prosperar absolutamente todo lo que tú tienes. Pero tienes que entender una cosa, que cuando tú pasas solas con Dios, Dios te fortalece y te da las fuerzas necesarias, te da las arras del Espíritu para que tú pelees, para que tú batalles en la oración, en la intercesión, por esa bendición que Dios ha depositado en ti. Porque las bendiciones no van a llegar solas. Para que el cabezón de tu esposo se convierta, tú tienes que doblar rodillas. Para que el cabezón de tu esposo se convierta, tú tienes que estar ahí. Señor, sálvalo. Señor, tócalo. Señor, quebrántalo. Señor, haz la obra. Señor, haz que se arrepienta. Señor, toca su corazón. Señor, quebranta su espíritu. Señor, que te busque. Señor, que te alabe. Señor, que te adore. Pero tienes que pelear. Aleluya. Tienes que estar a solas con Dios para que te llegue la bendición de tu respuesta. Porque la Biblia dice que todos los que tocan se les atiende. A los que llaman se les atiende. El Señor dice en la Escritura que todo aquel que invocare su nombre será salvo. Tú ya lo has invocado y lo alabas y lo adoras y sabes que eres salva por la gracia de Cristo Jesús. Sabes que eres salvo por la gracia de Cristo Jesús. Pero así como tú tienes la salvación, tú también tienes el deseo ardiente en tu corazón de que toda tu familia sea salva. Pastor, pero a veces no quieren venir. Pastor, pero les hablo, les enseño, les digo, no me quieren escuchar. Pues déjame decirte que cuando tú pasas tiempo a solas con Dios en la oración, allí es donde tú haces estremecer el infierno. Y es allí donde tú vas a ganar las almas de toda tu casa para Cristo. Por eso es mejor que pases a solas tiempo con Dios, para que Dios se manifieste con poder en la causa, en lo que tú estás pidiendo realmente. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alguien alabe la gloria de Dios. Alaba. Jacob, dice la Escritura, se quedó solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Es que es en la soledad donde Dios nos escucha, nos atiende. Es en la soledad donde Dios aprende a tener una relación con el Señor en la soledad. Porque es allí donde Él se va a manifestar. Es allí donde Él se va a glorificar. Pero tienes que entender esto. Si no pasas tiempo a solas con Dios, ¿cómo quieres que la bendición de Dios esté sobre ti? ¿Cómo quieres ver a tu familia convertida? ¿Cómo quieres ver a tus hijos convertidos? ¿Cómo quieres ver las bendiciones de Dios si no pasas a tiempo a solas con Dios? Jacob estuvo peleando con el ángel. Y la Biblia enseña en el Éxodo capítulo 3 que también había un hombre. Había un hombre llamado Moisés. En el Éxodo capítulo 3 versículo 1. Dice la Escritura que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés estaba solo. Estaba solo. ¿En dónde estaba solo él? Estaba en el desierto hasta que llegó a Horeb, el monte santo de Dios. Pero él estaba solo. Entonces, para tú estar en la presencia de Dios, tienes que estar solo. Tienes que estar solo. Amén. Es en la soledad donde Dios se manifiesta. Y podemos verlo aquí, que el ángel se le aparece en medio de una llama de zarza ardiente. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Lo que me está enseñando a mí la Biblia es que en la soledad
Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas se manifiesta. Muchas veces se va a manifestar como un fuego, otras veces se va a manifestar como un viento, a su nombre. Yo recuerdo una vez, eso fue hace poco que viví esta experiencia, que estuve orando, dispongo mi corazón a buscar a Dios a solo a mi habitación. Le digo a mi esposa, mira, yo no quiero que nadie me incomode, que voy a estar ahí buscando de Dios. Por favor, que el niño no entre. Está bien, cierro la puerta y ni bien empiezo a levantar mis manos al cielo, a buscar al Señor y empiezo a clamar, a invocar el nombre del Señor. La presencia de Dios yo la sentí, primero la sentí en mí. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que cuando pasamos tiempo a solas con el Señor conocemos más de Dios? Porque te hace más sensible al Espíritu. Cuando tú pasas a solas con Dios en la oración, te hace más sensible al Espíritu Santo. Y tú puedes sentir cuando Él está y aún cuando Él no está. Tú puedes sentirlo, a su nombre. Y aunque tú no lo sientas, tú por la fe sabes que Él está escuchando y sabes que Él está presente, a su nombre. Pero en este caso yo estaba ahí sentado buscando a Dios, porque estaba sentado buscando al Señor y levantando mis manos al cielo, y de pronto sentí como un viento recio que sopló de la pared donde yo estaba sentado, de atrás hacia adelante. Sopló fuerte así, como un ventilador, y se movió tan fuerte la presencia de Dios que vi algo transparente en la ventana donde yo estuve, que se movió en ese lugar. Es que cuando nosotros pasamos a tiempo a solas con el Señor se manifiesta de multiformas, de muchas maneras. Se puede manifestar a través de un ángel, se puede manifestar a través de un viento, de un fuego, a su nombre. Se puede manifestar de muchas maneras. A veces cuando estoy orando veo destellos de luz que se encienden y se prenden y se apagan. Puntos azules, puntos blancos que se están moviendo. O a veces puedo ver una silueta transparente que camina, a su nombre. Y yo puedo discernir y puedo entender que es el Espíritu Santo, porque yo no estoy invocando a nadie más. Yo estoy invocando al Espíritu Santo. Amén. Cuando tú invocas el nombre del Señor Jesucristo en tu casa, se le va a presentar el mismo Señor Jesucristo, porque tú estás invocando a un Cristo vivo, a un Cristo de poder. Tú no estás invocando a un Cristo que está en un yeso, en una escultura, en un crucifijo. Tú estás invocando a un Cristo que se levantó con Juan entre los muertos. A su nombre. Se te aparece Cristo, se te aparece el Señor, porque estás invocando un Dios vivo. Y desde que hemos venido a este lugar, yo no he parado de sentir la presencia de Dios. Porque este lugar se consagró para el Señor. Se consagró. Y la gloria es de Dios. Pero tienes que entender esto, hermano, hermana. Cuando pasas más tiempo a solas con Dios, creces, aprendes a conocer el mundo espiritual. El Señor te da las armas, te da las armas necesarias para que tú puedas hacerle frente a tu enemigo. Y ya tú sabes cómo orar, y ya tú sabes cómo interceder, y ya tú sabes cómo pelear por una bendición. Tú sabes el secreto. ¿Por qué? Porque el Señor mismo te capacita en la oración, a su nombre. Mucha gente piensa, ¿de dónde vienen las sanidades, los milagros? ¿Qué es lo que hacen estas personas? A veces parece que le empujan, otra gente dice, no, le está empujando, el otro le está soplando, no sé qué está haciendo. Esas cosas no son de Dios, dicen algunos, pero no conocen, no saben, porque no caminan con Dios y porque no pasan tiempo a solas con Dios. Pero qué diferente es cuando uno conoce las cosas espirituales. Para nosotros las cosas espirituales son normales. ¿Por qué? Porque caminamos con un Dios que es espíritu, a su nombre. El Dios que nosotros servimos está vivo y Él está en todas partes, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, a su nombre. Y en el secreto es donde nosotros conocemos al Señor. La Biblia dice que se le presenta en forma de una zarza en fuego que no se apagaba. Y es en la presencia de Dios, donde cuando tú buscas la presencia de Dios a solas, el Señor te enciende la llama del amor por Él. Te enciende esa llama, te enciende el fuego, te aviva el Señor. Y tiene más deseo de alabar, y tiene más deseo de orar a su nombre. Y tiene más deseo de buscar la presencia de Dios. Terminaste de orar y quieres hacer
una cosa y otra, pero quieres estar más en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es un beneficio que el Señor te atrae con su presencia, te atrae con lazos de amor. Si el mundo supiera, si la gente de allá afuera supiera qué es caminar con Dios, qué es andar con Dios, qué es caminar en la dirección de Dios, el mundo estaría buscando a Dios como no se imagina. Y este mundo fuera otro. Pero para eso Dios está levantando un ejército. Alguien diga aleluya. Aleluya. Para eso Dios está levantando un ejército de este último tiempo. Un ejército que le busque. Un ejército apasionado. Una generación que esté dispuesta a pagar el precio. Y una generación que esté dispuesta sobre todo a pagar el precio de la soledad. Aleluya. Porque muchas veces las personas no te van a entender. No te van a comprender. Las personas no te van a entender. No te van a comprender, ni tu propia familia va a entender lo que haces tú para el Señor. No te van a entender, hermano. No te van a comprender. Pero lo que yo quiero que entiendas es esto. Si tu familia no te entiende, si los de tu casa no te comprenden, lo que debes entender es que ya hay uno que sí te comprende y te entiende. Y ese es el Señor Jesucristo. Y que por Él vale la pena esforzarse. Amén. Por Él vale la pena sacrificarse. Por Él vale la pena doblar su rodilla. Por Él vale la pena servirlo. Por Él vale la pena seguirlo. Por Él vale la pena pagar el precio de humillación, de vergüenza. Vale la pena seguir a Cristo. Sí vale la pena. Porque sabe que tu recompensa no viene de abajo, sino de arriba. Y tú sabes que el Señor, tarde que temprano, te bendecirá. Sabes que tarde que temprano responderá cada una de las súplicas y de las oraciones que haces en secreto. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alguien alabe al Señor. También la Biblia enseña en Juan capítulo 3 que hubo un hombre que quiso estar a solas solamente con Jesús. ¿Quién era ese hombre? Nicodemo, a su nombre. Nicodemo quería estar a solas con Jesús. Por eso que vino a él de noche, porque sabía que en el día Jesús andaba ocupado, andaba haciendo la obra de Dios, andaba sanando todas las enfermedades y las dolencias del pueblo, a su nombre. Y Nicodemo tenía esa necesidad, tenía esa hambre de conocer a Jesús. Dice la Escritura que este hombre era un principal entre los judíos, era un fariseo, y había venido a Jesús de noche, y lo más asombroso que había venido solo. ¿Ve? Solo había venido de noche a buscar a Jesús. Es que esa es la soledad donde conocemos los pensamientos de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Es en la soledad donde conocemos los pensamientos de Dios. Es en la soledad donde nosotros aprendemos a escuchar el corazón de Dios. Es en la soledad. En la soledad nosotros nos volvemos más sensibles a la presencia de Dios. Y Nicodemo fue llenado. Nicodemo fue impactado con el conocimiento, con la sabiduría de Cristo, a su nombre. Es que es en la soledad. Cuando tú caminas a solas con Dios, Dios te llena de conocimiento. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Cuando caminas
a su nombre. Y las cadenas no les permitían doblar las manos o elevar las manos, y oraban de esta manera. Y ellos aún así orando por sus enemigos. La gente se burlaba de ellos, los humillaba y le estaban deseando la muerte y los maldecía, y sin embargo ellos orando a Dios para que tenga misericordia. Es que cuando pasamos a tiempos a solas con Dios, Dios nos llena de un corazón compasivo, nos llena de un corazón misericordioso. El corazón de rencor, de ira que teníamos, de resentimiento que teníamos, Cristina, desaparece. ¿Sabes por qué? Porque estamos pasando tiempo a solas con Dios. A solas con Dios. Y Él nos llena de su misericordia, y Él nos llena de su gracia, y Él nos llena de eso. Esos son los beneficios de pasar a tiempo a solas con Dios, a su nombre. Nicodemo, siendo un hombre estudioso de la palabra, fariseo, un hombre que había tenido todos los doctos y todas las leyes, había entendido todas estas cosas, tuvo que preguntarle a Jesús cosas que no podía comprender. Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo puede ser esto posible? ¿Acaso el hombre puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y luego nacer? No entendía. Jesús no le estaba hablando de ese nacimiento. Jesús le estaba hablando de un nacimiento diferente, de un nacimiento nuevo, a su nombre. Jesús le estaba hablando del nacimiento del Espíritu. Porque hay que nacer, así como nacemos de papá y de mamá, hay que nacer de papá Dios, para ser llamados hijos de Dios, a su nombre. Pero eso no podía entender Nicodemo. Y Nicodemo se asombraba de la sabiduría que Jesús tenía. Por eso que él decidió estar a solas con Jesús. Cuando tú quieras sabiduría, pasa tiempo a solas con el Señor y vas a ver cómo tu sabiduría se incrementa, tu conocimiento se abre. Yo he visto a personas que no sabían nada, aún en el mundo secular. Personas que tenían un trabajo que no era de su oficio, no era de su profesión. Personas que eran administradores y se dedicaron a ser arquitectos, a su nombre. Yo he conocido de esos cristianos, de esas hermanas y hermanos, que Dios los bendijo tanto, con tanto conocimiento, le dio gracia, le dio sabiduría y le dio inteligencia sobre todo para hacer. Imagínense, ¿qué tiene que ver la arquitectura con la administración? No tiene nada que ver, son cosas distintas, porque una cosa son planos y otra cosa es administrar, dirigir o controlar la empresa, el negocio o la oficina que estás llevando. Pero esta hermana, que por ética voy a reservar su nombre, dice que le había orado a Dios y justo aparece una oportunidad de trabajo en internet. Ella presenta su currículum por el internet, su Gmail, y dice que le acepta, el mismo gerente le acepta el currículum, le dice: presenta de tal día, tal hora, y ella se presenta. Ella desde el principio dice: yo soy administradora, conozco esto y esto y esto, tengo conocimiento. Pero parece que el arquitecto, el gerente parece que nunca le escuchó y dijo: ya está bien, todo está perfecto, mira, ¿sabes qué? Vas a empezar tal día, tal hora de la otra semana. Y la hermana se queda asombrada porque el puesto es para un arquitecto y necesitamos saber tu conocimiento. Ya tenemos ciertos proyectos, le empieza a mostrar los planos, ya tenemos esto, aquello, y la hermana no sabía ni dónde estaba parada hasta que un día le dijo: así que queremos saber qué nos puedes decir tú acerca de estos planos que tenemos por remodelar, cambiar algunas cosas, queremos saber. Y dice, la hermana dice que se lleva todos los planos a su casa y ora ahí delante de la presencia de Dios: Señor, dame sabiduría, Señor, dame conocimiento. Yo no sé qué es lo que estoy haciendo, pero ayúdame, porque si yo creo que tú me estás abriendo la puerta de trabajo y tú me vas a ayudar. La hermana dice que el otro día, dice la hermana, tenía la gracia, el conocimiento y la sabiduría de cómo mover, de cómo remodelar o cambiar ciertas cosas. Y dice ella que se quedaba impactada. Decía: yo nunca había experimentado esto, pero entendí que no era la inteligencia mía, sino de Dios. Entendí que no era la gracia mía, sino de Dios. Entendí que no era la sabiduría mía, sino la sabiduría de Dios. Eso es lo que pasa cuando caminas a solas con Dios. El conocimiento crece, la sabiduría crece, la gracia también crece en el Hijo y en la hija de Dios. Eso sucede cuando caminamos a solas con Dios. Tiene un beneficio extraordinario caminar con Dios. Un beneficio tan grande que mucha gente no le entiende. La hermana dice que se quedó allí a promediar un año y en ese año fue recompensada
dice que el Señor la bendijo como usted no tiene idea. Y yo me quedé impactado y decía, wow, hasta en esas cosas Dios se glorifica a su nombre. Es que para lo que para nosotros parece algo imposible, para Dios no hay nada imposible. La fe es la que hace posible las cosas. La fe. Si tú tienes fe, por fe vas a recibir tu bendición. Si tú tienes fe, por fe vas a recibir sabiduría. Si tú tienes fe, por fe vas a recibir conocimiento, inteligencia. Pero todo es por fe, a su nombre. Por eso Nicodemo quiso buscar a Jesús y pasar a solas con Jesús. Ahora también la Biblia enseña que Pedro también estuvo a solas con Jesús en muchas oportunidades. Y aún la Biblia enseña que Juan, con esto termino, Juan capítulo 6, Juan capítulo 1, versículo 9, perdón. La Biblia enseña que Juan, yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Miren lo que dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe y vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Pero Juan está diciendo, estaba, en otras palabras, solo. Estaba solo en la isla de Patmos. En la soledad es donde Dios empieza a mostrarnos su grandeza. En la soledad es donde Dios hace cosas inimaginables. En la soledad. Por eso es importante que todos nosotros conozcamos la presencia de Dios. Conozcamos la presencia del Espíritu Santo. Y la Biblia enseña que Dios le revela a Juan todo el Apocalipsis, las cosas del futuro que están aconteciendo ahora para nosotros, ¿no? Le muestra, todas estas cosas le muestra a Juan, estas revelaciones, los mensajes de la siete iglesias, a su nombre. El Señor le muestra acerca del tiempo del fin, el castigo, la ira de Dios, el juicio de Dios. Todo esto el Señor se lo revela a Juan. ¿Por qué? Porque pasaba a solas con Dios. Pastor, lo que usted me quiere decir en otras palabras es que a medida que yo paso a solas con Dios, a medida que yo paso tiempo a solas con Dios, el Señor me revela muchas cosas en lo secreto. Te revela el futuro, a su nombre. Te revela el futuro. A mí muchas veces, orando en lo secreto, el Señor me ha mostrado a mi suegro. A mi suegro me ha mostrado así. Y me lo muestra bautizándome, sobre todo. Yo de blanco y él de blanco. Sumergiendo. Y eso mi esposa lo sabe, y eso le he dicho. Muchas veces me lo ha mostrado. Incluso también me ha mostrado con otras personas. ¿Por qué? Porque en el secreto, cuando tú pasas tiempo a solas con el Señor, te revela el Señor cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando pasamos tiempo a solas con el Señor, Él te revela las cosas que son ocultas. Te revela lo más profundo del corazón del hombre. Lo que está pasando en una oportunidad. Le voy a contar este testimonio. En una oportunidad, el Señor me muestra a mí en sueño. Generalmente Dios me habla a través del sueño, porque Dios habla a través de sueños. Amén. De una o dos maneras habla Dios: visión nocturna o cuando el hombre se adormece en su cama, en el sueño. Ahí se revela Dios, a su nombre. Bueno, había terminado de orar como acostumbro siempre orar y buscar presencia de Dios. Me acuesto y el Señor me muestra un sueño, y en este sueño me veo pidiéndole en el chat de conversación por Messenger a su nombre, de que el Señor hasta conoce Facebook. El Señor conoce Facebook, conoce Messenger, conoce todas las redes sociales, las plataformas digitales. Dios lo conoce todo. Y el Señor en el sueño me mostraba que yo estaba texteando con una hermana de la iglesia, de una iglesia. Y yo decía: ¿por qué estoy texteando? Yo me veía a mí texteando, no sé si ustedes me pueden entender, pero me veía en el espíritu que yo estaba texteando con una hermana. Espérense, todavía no se adelante, por favor. No vaya a pensar mal. Estaba texteando con la hermana y le pedía su número de cuenta. Y yo decía, le pedía su número de cuenta
Y yo le decía, y hermana, ¿y cuál es su número de cuenta? Y la hermana me decía tal, me decía un número, me decía. Y aparecía en el Messenger. Yo le decía, ok, ya, yo le voy a enviar el dinero. Nada más decía. Y ¡fum! Se aparece el sueño, desaparece. Yo me quedé pensando todo el día ese sueño y no entendía. Estaba trabajando, decía, Señor, ¿qué significa ese sueño? No entiendo. ¿Qué estará pasando con ese hermano? Agarro y la llamo, me trato de comunicar con ella y le digo, hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga. ¿Cómo está, hermano? Dios la bendiga. Sí, justo, yo no sé quién, usted es una hermana que la conocí en las redes sociales porque predica la palabra de Dios. Y soy amigo de un hermano que usted conoce. Ah, sí, lo conozco, sí. Él también me conoce a mí, pero el Señor me mostró un sueño. Yo quiero saber cómo se encuentra usted. ¿Por qué, hermano? Le pregunta, gracias a Dios yo me encuentro bien, yo estoy bien, gracias a Dios, estoy en victoria, bendecido. Gloria a Dios. Uno declara siempre las cosas por fe. Porque siempre vamos a declarar que estamos en victoria y estamos bendecidos. Amén. Amén. No vamos a declarar lo opuesto. Si estamos bendecidos, aunque estemos pasando momentos difíciles, estoy bendecido, estoy bendecida. Amén. Amén. Aunque parece que estás pasando sabor a derrota, tú estás en victoria. Amén. Amén. Y dice la escritura, la hermana, que me dice, mira, la verdad, yo estoy un poco mal, no estoy tan bien. Pero no me quiere decir así como bien reservado. Y yo le digo, mire, ¿sabe qué, hermana? El Señor me mostró un sueño donde yo a usted le enviaba dinero. Y yo quiero saber qué está pasando con usted. Y la hermana se pone a llorar. Cuando yo estoy orando por ella, se pone a llorar. El Espíritu Santo la empieza a quebrantar. Y ella se pone a llorar, a derramar sus lágrimas delante del Señor. Y yo le digo, hermana, tranquila, tenga paz en su corazón, porque Dios ha puesto en mi corazón de que yo debo de depositarle un dinero a usted, porque usted está pasando necesidad. ¿Es cierto eso? Sí, hermano. ¿Usted cómo lo sabía? Es que el Señor me mostró, en el secreto me mostró que usted está pasando una angustia como necesidad. A su nombre. Gloria a Dios. Es en el secreto, es cuando tú pasas a solas con Dios tiempo. Cuando pasas tiempo a solas con Dios, Dios te revela las cosas de las personas, su corazón, lo que está pasando en su casa, con sus hijos, con sus hijas, lo que está pasando realmente en la familia. El Señor te revela esas cosas. Yo como sabía, esa hermana estaba en Estados Unidos. En Estados Unidos estaba la hermana. Ella era de Puerto Rico, pero yo no lo sabía. Pero había uno que sí lo sabía todo y lo conoce todo. Y ese es Jehová de los ejércitos. Ese es Jesucristo de Nazaret. Ese es el Espíritu Santo de Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Él conoce tu necesidad. Él conoce, hermano, tu angustia. Él conoce tu prueba. Él conoce todo. Y aunque tú quizás lo puedes ocultar, Él conoce tu corazón. Y Él sabe que por dentro tú estás sufriendo. Él sabe que por dentro tú estás por tirar la toalla, pero el Señor te dice, levántate. Pero el Señor te dice, yo estoy contigo. Pero el Señor te dice, yo te voy a sacar en victoria. A su nombre. Gloria a Dios. La hermana se queda asombrada y me dice, ¿usted cómo sabe? Yo le hablo de Santiago de Chile, le digo, yo estoy en Santiago de Chile, pero soy peruano. Es más peruano que la papa. Y la hermana agarra y me dice, yo creo que ese sueño es de Dios, porque Dios solamente pudo haberle revelado a sus siervos y a nadie más. Porque a ningún hermano le he hablado, ni siquiera a mi pastor, ni a nadie le he hablado que yo estoy pasando necesidad. Cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está en el asunto, Él está en control. ¿Cuándo puede decir amén eso? Amén. Cuando Él está en el asunto, cuando Él tiene cuidado de tu vida, cuando Él tiene cuidado de tu casa, de tu familia, de tus hijos, Él no te hace faltar absolutamente nada. Y si Él tiene que mover el mar, lo mueve, a su nombre. Si Él tiene que sacudir los vientos, lo sacude. Si Él tiene que sacudir la tierra, la sacude por causa de ti, a su nombre. Si Él tiene que mover cielo, mar y tierra, lo mueve. Si Él tiene que mover a un hondureño, lo mueve. Si Él tiene que mover a un salvadoreño, lo tiene que mover.
Si Él tiene que mover a un peruano, Él mueve a un peruano, toca el corazón de un peruano y el Señor bendice. Puede bendecir tu vida o tu casa o tu familia, o aún puede bendecir el ministerio a su nombre. Y dice la hermana que Dios le había mostrado a ella que alguien le iba a ayudar. Le hacía sentir a ella que alguien le iba a ayudar, que ella esté en paz. ¿Ves? Cuando uno está pasando necesidad, no hay que ir a tocar las puertas, sino hay que ir a pasar tiempo a solas con Dios, porque es allí donde Dios te va a poner paz y te vas a sentir que todo estará bien. Y la hermana recibe lo que yo le digo. Yo le voy a enviar tanto dinero. Yo le dije que le iba a poner con $100, ¿de acuerdo? $100, y justo iba a recibir un algo extra que había trabajado. Y le digo a mi esposa: mira, este sueño Dios me ha mostrado, yo pienso que este es de Dios, y ahora la hermana también me ha confirmado que está pasando esto y esto. Yo le digo: hay que ayudar. Mi esposa no se acuerda de eso, no se acuerda, dice ella, no se acuerda de lo que yo hice para el Señor, ¿verdad? No se acuerda. Yo le digo: ¿qué no te acuerdas? Le digo: sí, eso fue en el año 2018, antes de que yo saliera del trabajo. Sí, yo no me acuerdo. Sí. El Señor muchas veces ha usado mi vida para bendecir a otras familias, a otras personas. Pero la gloria es de Dios, porque quien toca es el Señor, a su nombre. Y la hermana se fue bendecida, dichosa. Y le profeticé, no solamente, mire, Dios no solamente le bendije con el tema de lo que necesitaba, porque tenía que pagar luz y otras cosas que tenía que comprar para su compra. El Señor dice que ella tenía una angustia en su corazón y ella estaba esperando la residencia o la nacionalidad de estadounidense. Usted sabe que tener nacionalidad estadounidense cuesta, es muy difícil. Al menos ella, porque tiene familia, los padres son de allá. Como es puertorriqueña, nació en Puerto Rico, pero también sus padres son de... Entonces, igual, lo mismo con Bruno. Bruno nació en Chile, pero nosotros nos nacionalizamos peruanos. Hasta ahora Bruno tiene todas nacionalidades. Hasta ahora. Chileno, peruano. Igual ella. El asunto es que me dices: tengo algunos problemas, unas batallas con mis documentos y no sé qué va a pasar, estoy un poco preocupada también. Mira, yo le digo: tranquila, te dice el Señor, porque de aquí a 3 meses tú vas a recibir tus documentos, tu nacionalidad, lo que tú estás deseando, lo que tú estás esperando, eso te va a llegar. Espera 3 meses que eso se va a cumplir. Y ella dice: amén, tomó de parte de Dios, dijo: gloria, digo, yo lo creo. Lo creyó, porque el asunto es, cuando te profetiza, tú tienes que arrebatar y creer a lo que Dios te está hablando. Amén. Cuando la palabra o la palabra sale de la boca del profeta, tú tienes que creer por la fe en el Señor, no en el hombre, sino en el Señor. Amén. Primero, la confianza en el Señor. Segundo, si es un profeta de Dios, enviado por Dios, lo que él profetice se cumple. Si no es enviado por Dios y no es profeta de Dios, no se cumple. Amén. Pero ella arrebató y tomó. Pasaron los 3 meses, hermano, me llama y me dice: yo recibí la residencia, yo recibí la nacionalidad, la residencia de estadounidense. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba la gloria de Dios. La revelación no es del hombre, sino de Dios. La sabiduría no es del hombre, sino de Dios. Todo eso Dios nos revela cuando pasamos tiempo con Él. Cuando pasamos tiempo con Él. Y la hermana está bendecida hasta el día de hoy. Está bendecida. Entonces, todas esas cosas Dios nos muestra a nosotros cuando pasamos tiempo solas con Él. Dios es capaz de mostrarnos el futuro. Dios es capaz de mostrarnos las cosas que van a acontecer al otro día. Todo Dios muestra. Muchos hermanos aquí han tenido sueños. Pastor, yo me soñé y el otro día pasó esto. Sí, es porque Dios te estaba advirtiendo. Es porque Dios te estaba persiguiendo. Es porque Dios te está haciendo ver que Él está contigo y te está haciendo ver que eres importante para Él y que tú eres su especial tesoro y que tú eres una perla valiosa y que tú no eres cualquier cosa, porque tú eres su hijo y tú eres su hija y eres sus hijos. Los cuida, los guarda, los protege.